Bueno, muy bien, aquí estamos, le decía más temprano que íbamos a hablar sobre esta campaña llamada La Gran Mentira Verde de Survival Internacional y quiero presentar a dos personalidades. Por un lado está ahí Fiore Longo, ella es directora de esta campaña La Gran Mentira Verde de Survival Internacional. ¿Cómo está, Fiore? Hola, buenos días o buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, buenos días, buenas tardes, porque el programa además va de mañana y después otro día a la noche, así que como es on demand, no hay ningún problema. Juan Pablo Gutiérrez también está con nosotros, él es colombiano, defensor de los derechos humanos, es activista, es fotógrafo y además en este caso también es el delegado internacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia, entre otras cosas. Hola Juan Pablo. Hola Leo, un saludo para ti, fraterno, y a todos los que nos están acompañando, a Fiore. Gracias por esta invitación, por este espacio. Gracias a ustedes. Sé que prácticamente en unos días nada más ha terminado, digamos, esta, no termina la campaña de ninguna manera, ¿no? Pero este comienzo, por decir así de alguna manera. Fiore, quiero arrancar contigo porque antes que nada saber para la gente qué es Survival Internacional. Yo he hecho reportaje a lo largo de los años, pero me gustaría volver a explicarle a nuestra audiencia. Sí, muchas gracias. Survival International es el movimiento mundial por los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros lo que hacemos es tratar de cambiar la opinión pública en los países así llamados industrializados o del norte del mundo para que los gobiernos actúen, y la gente también actúe en favor de los pueblos indígenas. Luchamos principalmente contra el racismo, y creemos que las raíces de los problemas que tienen los pueblos indígenas están acá en el norte global y que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Así que no hacemos proyectos de desarrollo, no vamos a imponer cosas, denunciamos violaciones de derechos, vamos a las comunidades, entendemos cuáles son sus problemas y si hay algo que podemos hacer, y después denunciamos generalmente a los gobiernos, a las multinacionales, pero también a las organizaciones de protección de la naturaleza por esos abusos que están cometiendo contra los pueblos indígenas. Correctísimo, muchas gracias. Juan Pablo, cuéntame de ti antes de arrancar con la campaña y con esta gran mentira verde como activista y defensor de los derechos humanos, sobre todo el tema indígena, ¿no? Estás en Europa en este momento. Sí, yo me encuentro exiliado en Francia de hace 3 años y medio a causa pues de todo lo que viene, las consecuencias del ejercicio de este trabajo de defensor de derechos humanos y puntualmente pues de los derechos de los pueblos indígenas, que comenzó, digámoslo así, oficialmente en el marco de la UNIC en el 2008 y que consistió pues en denunciar nacional e internacionalmente la situación en la que se encuentran los 115 pueblos indígenas en Colombia y puntualmente los que están catalogados en inminente riesgo de extinción por la Corte Constitucional colombiana, y que pues implica denunciar tanto actores de derecha, de izquierda, armados legales, armados ilegales, de todo tipo. Y pues como ustedes lo saben muy bien, eso molesta, eso pisa callos, y el modus operandi pues en Colombia es intentar silenciar a esas voces que están denunciando a los defensores de derechos humanos a través de amenazas, y después si uno no las acata, pues lo declaran objetivo militar y materializan las amenazas. Eso fue lo que sucedió en mi caso y por eso me tocó venirme para Francia, donde pues represento internacionalmente al pueblo indígena Yucpa de la Serranía del Perijá, uno de los pueblos que están catalogados en riesgo de exterminio, y hago también trabajos puntuales de delegado internacional para la UNIC. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, qué difícil situación para las comunidades indígenas en el mundo. Acá en Paraguay estamos, yo les cuento, teniendo una cantidad de desalojos tremendo. Justo hoy, en estos días, se estaba tratando en el Senado un proyecto de ley que pretende criminalizar aún más estas situaciones, tanto de campesinos como indígenas, quemando sus propiedades, sus escuelas, cementerios. Realmente estamos viviendo una época de un ataque tremendo de agrupaciones. Generalmente uno dice de derecha, pero bueno, también decía Juan Pablo, ¿no? A veces no tiene ideología, Fiore. Sí, lo que está pasando en este momento en el mundo es, creo que como nunca en la historia, los pueblos indígenas están bajo ataque.
vemos en lo que pasa en Brasil, vemos lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en India, que se habla un poco menos en Latinoamérica, porque bueno, no es Latinoamérica, pero Modi es el Bolsonaro en la India, es exactamente lo mismo. Pero no están, o sea, todos estos ataques de gobiernos y multinacionales están, bueno, desde siempre están pasando. Lo que a nosotros nos llama la atención son ahora unos ataques nuevos en el nombre de la protección de la naturaleza, en el nombre de la lucha contra el cambio climático, que es, digamos, bastante nuevo. Hoy hablamos todos de cambio climático, y que nos parece obviamente una cosa importante, pero las soluciones que se están proponiendo en Europa y en Estados Unidos para resolverlo en realidad representa otro grande ataque a la tierra de los pueblos indígenas. Es algo de lo que espero que vamos a hablar hoy, así que no voy a contar más. Sí, sí, y bueno, deberíamos arrancar por ahí porque estaba leyendo justamente de una idea de proteger como el 30% de la biodiversidad del planeta, y a priori parece una buena noticia. Uno dice, bueno, nos van a cuidar del por lo menos 30%, digamos. Pero de ahí arranca esta gran mentira verde. Ustedes lo pusieron así como un título, como aquel greenwashing de los años 60 o 70. A ver, contame, Fiore, por favor. Sí, es una de esas ideas que viene de los europeos y de los Estados Unidos, que parece tan linda. Y en realidad lo que vemos atrás es otra vez que les están pidiendo a la gente menos responsable por la destrucción del ambiente que estos países producieron, de pagar el precio de esta destrucción. Ahora se habla mucho de soluciones basadas en la naturaleza o transformar el 30% del planeta en área protegida. Y como digo, parece un lindo cuento, ay, finalmente los gobiernos van a hacer algo. Pero en realidad no, porque esta agenda está precisamente empujada por las multinacionales y los gobiernos que no quieren cambiar absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos están diciendo? En vez de lo que tendrían que decir, vamos a cambiar el modo de vida que está destruyendo este planeta, te dicen, en vez de cambiar nuestro modo de vida, vamos a tratar de proteger la biodiversidad que ya existe, poniéndola como área protegida. Y también vamos a plantar árboles que nos permiten mitigar nuestras emisiones, ¿no? Nuestras emisiones de dióxido de carbono. Cuando vamos a ver dónde quieren hacer estos proyectos, en la tierra de quién, nos damos cuenta de lo que está pasando. Las áreas protegidas no son áreas protegidas como nos dice la palabra, son áreas militarizadas donde las poblaciones son expulsadas en el nombre de los animales y de las plantas, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, los pueblos indígenas en el Congo no pueden acceder más a su tierra porque esa tierra desde ahora es un parque natural, donde pueden entrar los europeos que pagan para ir de vacaciones, pero la gente que vive en contacto con esa tierra desde hace generaciones no puede entrar más, no pueden cazar, no pueden pescar, no pueden ir a recolectar, porque se dice que, obviamente una cosa totalmente racista, que van a arruinar esa naturaleza. Este modelo de área protegida es el que nace en Estados Unidos. Los grandes parques naturales americanos, que nosotros habremos visto muchas veces en las películas en Latinoamérica, es que los primeros, Yellowstone y Yosemite, son parques que nacieron de la expulsión de los pueblos indígenas que vivían adentro. La naturaleza no es ni virgen ni salvaje como nos hacen creer los programas en la National Geographic. La naturaleza que hoy conocemos como más biodiversa fue plasmada, fue digamos, protegida por los pueblos indígenas y por las otras poblaciones locales. Esta idea de naturaleza virgen es una idea colonialista, que sirve a los europeos para decir que la naturaleza estaba vacía y nosotros entonces podíamos conquistarla. Y es este modelo de 30%, es esta idea de vamos a seguir haciendo lo que hacemos en el 70%, pero vamos a dejar algunos lugares donde hay más biodiversidad separados de sus habitantes para protegerlos. Que es, como digo, totalmente mentira. Primero, porque en esos lugares viven personas. La naturaleza no es virgen. Es virgen nada más, como decía un pueblo del norte de Estados Unidos, la naturaleza es solamente virgen para el hombre blanco. Esas naturalezas no son vírgenes y salvajes. Son las casas de personas que hicieron de esos lugares ricos de biodiversidad. El 80% de la biodiversidad está en territorio indígena. El 80%. Entonces, esos lugares, creamos áreas protegidas, significa que seres humanos no van a poder entrar, arruinamos la vida de la gente que vive ahí, haciéndoles pagar por la destrucción del ambiente que nosotros causamos. Entonces, de eso de una parte, del punto de vista de justicia social, va a destruir al menos 300 millones de personas. Pero de un punto de vista de la naturaleza, tampoco va a funcionar, porque por más que separemos ese 30%, si no controlamos lo que pasa en el 70%,
nada va a cambiar. No hay fronteras para el cambio climático. O sea, el cambio climático que pasa acá va a afectar también a otro lugar. Estas soluciones, en realidad, nos distraen de lo que de verdad tendríamos que estar charlando, que es la causa de la pérdida de la biodiversidad. Y eso está en el norte global, en la explotación de los recursos naturales y en la consumación, el consumismo extremo de las sociedades del norte global. Nada de eso está hoy discutido en las mesas cuando se habla de ambiente. Se habla de ambiente y de justicia social como si fueran dos cosas totalmente separadas. Sí, creo que le escuché o lo leí, perdón, al presidente Macron hablar de ese 30%. Juan Pablo, ¿quién decide o cómo se decide estos 30%, digamos? ¿Quién se pone de acuerdo para decir este es el 30% a cuidar, entre comillas, como ustedes están explicando? Pues primero que todo, ese 30% que se piensa proteger, pues no van a ser ni los desiertos ni los territorios más áridos, sino lógicamente pues van a ser los territorios más biodiversos del mundo. Y como dice Fiore, pues efectivamente los pueblos indígenas, por su manera de hacer sociedad, en la actualidad se tiene el 80% de la biodiversidad en los territorios de los pueblos indígenas. Entonces lo que toca saber es que los indígenas constituyen aproximadamente el 4% de la población mundial. Quiere decir que es una minoría demográficamente hablando, pero esa minoría demográficamente hablando tiene la mayoría casi absoluta de lo que le queda como biodiversidad al mundo. Y tiene esa biodiversidad no porque hayan tenido suerte en tener los territorios más ricos, sino porque han sabido protegerla. Entonces son esos territorios los que se van a pensar proteger, porque no se van a proteger los desiertos ni las zonas más áridas. Entonces ahí uno cae automáticamente en lo que acaba de decir Fiore, pues que son los territorios de los pueblos indígenas que no necesitan ser protegidos porque han sido protegidos desde hace muchísimo tiempo. Es simplemente que esas personas que van a tomar la decisión, los diferentes gobiernos, las personas que están sentadas en la BICN, quieren tener por la primera vez el protagonismo, no en la destrucción como lo han hecho históricamente, sino en la protección, pero igualmente, como lo dice Fiore, desviando la atención sobre el tema estructural en el cual se deberían situar, que es las razones que están provocando el calentamiento global. Ellos quieren luchar contra el cambio climático y el calentamiento global, pero se están atacando a una solución que no tiene nada que ver. Normalmente, si uno quiere atacar el calentamiento global, pues uno tiene que fijarse en las razones que lo están provocando. De resto, pues eso es pura carreta o pura mentira, como nosotros decimos en Colombia, y querer proteger esas tierras, pues simplemente es querer distraer la atención del mundo entero, que por la primera vez está diciendo y está aplaudiendo en una primera lectura con justa causa, pues están diciendo los gobiernos por fin están pensando en el bien común, por fin están pensando en el bienestar de la humanidad, pero en realidad cuando uno lo mira un poco más a fondo, se da cuenta que no tiene nada que ver porque quieren, entre comillas, dejar una isla en el mundo de 30% protegida para seguir contaminando. Entonces el problema de fondo no va a ser resuelto. Entonces eso no es una solución, no se le puede llamar una solución, simplemente un efecto distractor. En la historia gloriosa de Europa, por ejemplo, detrás de cada noción de progreso siempre viene, o de racionalidad, siempre viene detrás escondida, pues ese lado que no se muestra de irracionalidad, ¿no? Desde el principio de la modernidad, con la época de las luces, que hablaban de la racionalidad, pero por otro lado estaban esclavizando africanos y colonizando pueblos. Y ahorita lo mismo, dicen que van a proteger la naturaleza, pero en realidad lo que están haciendo es ellos mismos legitimarse para poder seguir destruyendo la naturaleza impunemente, sobre todo para eso. Por eso, claro, por eso pregunto quién decide, porque en algunos países como Paraguay, aunque no se cumpla, la Constitución dice que hay que hacer una consulta previa, digamos, es decir, con la comunidad indígena. Vamos a suponer que quieran entrar en una zona indígena, deberían ir a preguntarle, díganme, ¿ustedes están de acuerdo con esta protección, por usar un término, o no están de acuerdo? Entonces, a eso yo apuntaba, Fiore. Sí, ahora, el target del 30% va a ser un target negociado por los gobiernos durante la COP15, que se va a tener, va a pasar en China, bueno, la cambian todo el tiempo. Un día es en octubre, el otro día en mayo, pero va a pasar a un cierto punto donde se va a aprobar
marco global para la protección de la biodiversidad para los próximos 10 años. Entonces son los gobiernos que van a decidir. Ahora, hay que saber que no todos, obviamente todos los países, América Latina está un poco a la vanguardia. En América Latina existen el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Entonces existe la categoría jurídica de territorio indígena, por ejemplo en Colombia. Entonces tenemos datos, por ejemplo, que nos muestran que los territorios indígenas, que son territorios protegidos, porque no se puede hacer muchas cosas, los territorios indígenas protegen la naturaleza y hay menos deforestación comparada con las áreas protegidas clásicas. Estas áreas protegidas después es una categoría mundial que existe, y cada gobierno decide lo que hacer. Muchos gobiernos no tienen este tipo de territorio indígena, tienen solo áreas protegidas donde no se pueden realizar actividades humanas. ¿Qué pasa? Que parece que está digamos, en las manos del gobierno, ¿no? Pero en realidad no está en las manos de los gobiernos. ¿Por qué? Te explico. En América Latina las organizaciones indígenas son muy fuertes. Entonces, si mañana viene una grande organización de protección de la naturaleza, como el WWF, el Fondo Mundial por la Naturaleza, y le dice a alguien en Colombia, voy a construirte un área protegida en tu territorio, chau, la ONIC hace un desastre, o sea, paran el país. Entonces, la posibilidad de negociar es mucho más fuerte. En África y en Asia, donde trabajamos nosotros, voy a explicarte un caso de África, las poblaciones con las que trabajamos, que viven en el bosque, son cazadores-recolectores. No tienen organizaciones fuertes de este tipo. Y al mismo tiempo, los gobiernos tienen poco dinero para realizar áreas protegidas. Entonces le piden ayuda a las grandes ONG europeas, como el WWF, y a la Comisión Europea. La Comisión Europea paga muchísimos de los parques en África y en Asia, muchísimos, ¿eh? Entonces, es la Comisión Europea que decide, aunque ellos digan que no, pero todos sabemos, o sea, es el WWF que decide qué pasa ahí dentro. Los guardaparques están pagados con los impuestos de los europeos. Los guardaparques, en los parques en África, ¿eh? Entonces, ¿quién es que decide? Bueno, eso es una cuestión de dónde sale el dinero. Y yo creo, y cuánto fuertes son las organizaciones indígenas. No se puede comparar América Latina, especialmente Sudamérica, Centroamérica sí, pero Sudamérica no se puede comparar. Las áreas protegidas son otra cosa, porque existen los territorios indígenas reconocidos y porque existen organizaciones increíbles, organizadas y fuertes que tienen poder de negociación. En África y en Asia, lamentablemente no es este el caso, muchas veces no existe el territorio indígena reconocido y muchas veces no tienen una organización fuerte. Entonces, se repite el colonialismo. Mi pregunta es, ¿a quién beneficia entonces esta idea, digamos? ¿A quién beneficia? ¿Quién sale ganando? Porque es como aquella cuestión de estoy pensando nomás en voz alta, ¿no? Como la captura de carbono, ese tipo de cosas, ¿no? Es como destruyo acá y veo cómo mitigar allá para, de alguna manera, seguir pudiendo vender, porque de repente se están poniendo algunos en la Comunidad Europea o en otros lugares un poco más duros con estas cuestiones. Entonces, le digo yo, de qué es lo que voy a comprarle a un país, si cumple ciertos reglamentos o ciertas normas ambientales o laborales, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿quién se beneficia con esto? Bueno, se benefician las grandes organizaciones de protección de la naturaleza que van a terminar gestionando los parques. O sea, esta idea del 30% nace del WWF y otras como la WCS o African Parks. Es una idea que nace porque ellas son los primeros que van a beneficiar. Los proyectos de áreas protegidas pasan todos casi la mayoría por WWF, WCS y African Parks. En África, al menos. Entonces, ellos se van a beneficiar. Los gobiernos europeos, Macron se va a beneficiar, porque en vez de estar diciéndole a Total, una empresa francesa, que deje de arruinar y de destruir África, puede decir, nosotros estamos protegiendo la naturaleza, dejando a sus empresas multinacionales destruir África, porque entre la deforestación, las compañías petroleras francesas, la África francófona la están destruyendo. Beneficia a los gobiernos europeos porque pueden decirle a sus ciudadanos, estamos haciendo algo, mirá qué buenos que somos. Estamos acá luchando por la pérdida de la biodiversidad sin tomar decisiones impopulares como cambiar y reducir el consumismo. Y obviamente beneficia a las empresas multinacionales porque las áreas protegidas, como otras soluciones basadas sobre la naturaleza, que reducen la posible emisión de dióxido de carbono o la aumentan plantando árboles, sirven para compensar emisiones en el mercado del carbón. Claro. Entonces, beneficia a todos los que ganan dinero y beneficia a la financia, porque todo esto pasa en el mercado.
a los que no benefician es a la gente común porque no están tomando ninguna solución, no están tomando ninguna medida que resuelva el problema. Permítanme una breve pausa, ¿les parece bien? Y continuamos en la siguiente bloque. Bueno, estábamos hablando aquí en Beneficia y me gustaría que Juan Pablo me comente cómo está afectando realmente este tipo de decisiones a las comunidades indígenas y cuáles ya han sido afectadas, porque ya están siendo afectadas. Bueno, quisiera, sin embargo, una pequeña acotación a lo que a la anterior pregunta, Sí. y es que las personas que se van a beneficiar los grupos que se van a beneficiar únicamente van a ser pues los que siempre han contaminado, los que siempre los que están en la raíz del problema del cambio climático son los que se van a beneficiar, porque con la creación de esa isla, entre comillas, del 30% que pues no hay que proteger porque ya está protegida por pueblos indígenas, pues ellos van a poder seguir en su ritmo de contaminación y de destrucción del medio ambiente como siempre lo han hecho. Y segundo, los gobiernos, los diferentes gobiernos que pues ahorita se encuentran en un nivel de impopularidad tremendo frente a la hecatombe del cambio climático y que van a hacer pues pasarle a la opinión pública una solución totalmente falsa para por fin tener un poco de protagonismo positivo y no negativo como lo han tenido hasta hoy. Entonces en realidad son los que destruyen y los inútiles, los que destruyen, quiere decir las empresas, y los inútiles, los gobiernos, los que se van a ver beneficiados con eso y los que se van a ver pues impactados, pues es la sociedad en general, porque el mundo pues va a seguir viviendo a este ritmo, el problema no va a ser solucionado porque se va a seguir contaminando, se va a seguir en el mismo ritmo. Y los pueblos indígenas, pues como lo dijo Fiore, en diferentes lugares como África y en Asia, pues se van a ver, y muy posiblemente en América Latina, pues confrontados a dinámicas extremadamente violentas que vienen con la creación de ese tipo de reservas o de lugares protegidos. La segunda pregunta, ¿cuál era? Discúlpame. Sí, no, ¿cómo se van a afectar las comunidades indígenas justamente con esta idea? Pues exactamente como lo dijo Fiore, las realidades son diferentes, o sea, a lo que se tiende normalmente es generalizar a los pueblos indígenas como si fuera de pronto como un bloque monolítico, pero las realidades son diferentes en diferentes partes del mundo, ¿no? Incluso cada pueblo tiene una historia diferente, entonces solo lo que corresponde a Colombia tenemos 115 pueblos diferentes, con 115 realidades diferentes, pero bueno, más o menos homogéneas por lo que se encuentra en el mismo territorio. En África y en Asia, ya Fiore lo dijo, una violencia extrema, y no es que se vayan a ver comprometidos con eso, sino que ya lo están viviendo, ya son parte de la realidad, y de hecho es a partir de esos ejemplos que se está basando la campaña de la Gran Mentira Verde para denunciar. No son hipótesis de lo que podría pasar, sino son basados en ejemplos reales. Y en América Latina, igualmente, para venir hacia lo que dijo Fiore, las realidades son un poco diferentes porque hay procesos organizativos de resistencia y de reivindicación de derechos y de reconocimiento también de los derechos de los pueblos indígenas un poco más avanzados que en las otras realidades. Entonces, lo que se puede ver en América Latina, por ejemplo, puede ser otros tipos de amenaza hacia los pueblos indígenas, y sobre todo de permitirle a las grandes corporaciones de seguir contaminando, que es por ejemplo la de la compensación de bonos de carbono, otros tipos de protección, otros tipos de supuesta conservación del medio ambiente, que en realidad lo que hace es monetizar la conservación y monetizar el permiso para seguir contaminando. Y en realidad el problema acá es que la cuestión de fondo a la que quieren atacarse, que es el cambio climático, no va a ser para nada tratado. Entonces no va a cambiar en nada y sí va a empeorar las cosas. Fiore, me suena mucho a estas ideas, digamos, a ideas ya viejas, eurocentristas, egoístas, casi de supremacía blanca, diría, ¿no? Porque es como, claro, yo voy a proteger
porque seguramente los indígenas no lo van a poder hacer. Entonces, tengo que entrar yo, digamos, Parque Nacional, a poner guardias, a poner fronteras, porque definitivamente ellos no lo van a hacer, digamos. Entonces, ahí se devela, digamos, una idea de superioridad muy antigua, que tiene más de 500 años, por lo menos aquí en nuestra América. Sí, es la típica idea, mira, toda la conservación, que nosotros llamamos conservación fortaleza, o sea, este modelo que yo te conté que nació en Estados Unidos fue impuesto durante la colonización en África, estamos hablando del fin del siglo XIX, con esta idea de hay que salvar África de los africanos, porque ellos no saben lo que hacen. Y hoy vemos un montón, o sea, en el nombre de la ciencia occidental, que obviamente era considerada la única forma de sabiduría, y hoy vemos que prácticas milenarias, que está probado que dan fertilidad al suelo, por ejemplo, los incendios controlados, ¿no? La agricultura de rotación, se mueven de un lugar a otro quemando la tierra, hoy como hoy está considerada como una técnica fundamental para dar riqueza al suelo, fertilidad, para controlar los grandes incendios. Esa práctica fue prohibida por los británicos en todas sus colonias, de África y Asia, considerándola una práctica medieval, porque eso es lo que hacían en el medioevo en Europa, y diciendo que eran supersticiones. Un montón de prácticas de protección del ambiente indígena fueron consideradas supersticiones por la ciencia occidental. Y a mí lo que más me llama la atención para mostrar el racismo, yo visité muchísimas de estas áreas protegidas en África y en Asia. En mi tiempo en India, yo no podía creer que los pueblos indígenas que viven, o sea, no te lo estoy idealizando, romantizando, viven como en total simbiosis, en los que visité yo, obviamente, con la selva, son expulsados de sus territorios para proteger al tigre, ¿no? En nombre de la creación de reservas de tigres, y adentro de esa reserva dejan entrar turistas en masa, ponen hoteles, vienen los turistas de Europa con sus jeeps a sacar fotos, y esos turistas no quieren, cuando ven a alguien adentro y dicen, ¿qué hace esta persona viviendo en una reserva de tigres? La naturaleza tendría que ser libre de seres humanos. Y ellos que vinieron en avión desde la otra parte de Europa a sacar sus fotos, a consumir plástico, a vivir en hotel, piensan que ellos tienen derecho a acceder a esa naturaleza salvaje. Es horrible, pero esto es lo que pasa en Kenia, pasa todo el tiempo. Yo tengo muchísimos colegas que trabajan ahí que me dicen, los turistas no quieren ver gente dentro de las áreas protegidas, quieren creer en este mito de la naturaleza salvaje, que es un mito que se inventaron los blancos para robar la tierra a los indígenas, y basado en el total racismo, la idea que la naturaleza es linda porque la creó Dios, para decirte, la puso ahí, y los indígenas en cambio la van a arruinar, y no le tenemos que dejar el control sobre sus tierras. Es una visión totalmente racista, lo sé, pero sigue existiendo y se sigue perpetuando, y es totalmente ilógica. Yo cuando veo lo que pasa en las reservas de tigre, digo, no puede ser que nadie se dé cuenta. Un turista blanco puede ir a matar un elefante, esto es considerado conservación, pagando $45.000 para matar el elefante, y eso está considerado caza deportiva. Ahora, si un vaca, que es un cazador-recolector de la África Central, va a cazar para comer, eso lo llaman caza furtiva, y lo arrestan. Estamos a este punto, o sea, de contradicción. Sí, el ex rey de España se le puede sacar una foto, no sé, era un rinoceronte o un elefante, no me acuerdo qué era, con qué se quitaba una fotografía. Quiero preguntarle a Juan Pablo sobre justamente las causas del cambio climático, porque estábamos insistiendo, ¿no? Es importante entender esto, se habló poco, porque estamos centrándonos para que se vea mejor lo que es esta campaña, pero hay causas de este cambio climático que lo estamos viviendo en la humanidad cada día más fuerte, ¿no? Sí, claro. Las causas del calentamiento global y de la crisis medioambiental que estamos viviendo a escala global en este momento, pues son las consecuencias de ese modelo de civilización que todavía se dice moderna, racional y desarrollada, que en nombre de un supuesto progreso, pues impusieron un sistema, una aplanadora al mundo entero a través de la colonización, pues que trajo y que se materializó a través de diferentes instituciones y a través de diferentes figuras como el Estado-Nación, como los derechos humanos, como una cantidad de cosas, y sobre todo en la actualidad, ya más reciente, después de
del aporte a la ciencia que llegó después a la revolución industrial, pues esa sociedad de consumo que fue la que pues creó este modelo, la que derivó de este modelo capitalista neoliberal, que es ahorita pues el corazón y la máquina de la que depende este modelo de civilización en el que nos encontramos para poder funcionar. Entonces la problemática de fondo pues es estructural, ¿no? Porque el cambio no se puede dar intentando modificar solamente algo, sino verdaderamente es el sistema entero el que pues a la luz de lo que está sucediendo ahorita con el calentamiento global y nuestra próxima extinción como especie humana, que la comunidad científica no deja de alertarnos, pues está demostrando que es un modelo de civilización que ya caducó y que si se presentó como pertinente en algún momento, no sé en cuál, pues en este momento ya es un fracaso y toca empezar a considerar diferentes modelos por fuera de esa aplanadora de la modernidad, de esas otras epistemologías que quisieron exterminar, que quisieron ocultar, como por ejemplo la de los pueblos indígenas, la de los pueblos afrodescendientes, la de los pueblos campesinos, que hoy más que nunca se revelan ser de una pertinencia impecable, transparente frente a los desafíos de la humanidad entera. Entonces hoy paradójicamente esos salvajes que desde la mirada arrogante de la modernidad quisieron llamar así, pues tienen a través de sus modelos de vida, no son a través de tesis, no son a través de escritos que están en las bibliotecas y que no se sabe, de hipótesis, es a través de la praxis, es a través de ejemplos concretos de éxito frente a la manera de relacionarse con su entorno, de vivir respetuosamente, en comunidad, con el medio ambiente, con la naturaleza, con la Pachamama, como le quieran decir, que ahí está, esperando a que sea un modelo de inspiración para cambiar esa matriz colonial moderna pues, que es muy difícil de atacar. Quieren buscar soluciones mirando alrededor del problema, pero parece que ese sistema, ese modelo económico, capitalista, neoliberal, estuviera blindado, porque no lo atacan, buscan, le dan las vueltas por aquí, miran por allá, se salen por acá, pero no lo tocan. Y hasta que no se toque ese sistema, ese sistema que ya expliqué, pues no, ninguna solución va a ser viable para la magnitud del problema a la que estamos confrontados en este momento. Sí, me gustaría buscarle una idea positiva, esperanzadora a esta charla también, porque es cierto, es muy cierto. Yo he leído el otro día y comentaba que está súper bien usar autos eléctricos, pero con eso no se soluciona, ¿no? O sea, estamos hablando de una matriz industrial heavy metal, digamos, ¿no? Y todo lo que significa del transporte de aviones, de barcos, de este consumo tremendo, ¿no? También un país como China que entra como un jugador grande. Es decir, no parece fácil, Fiore, esto, digamos, ¿qué podemos dejar de esperanzador, digamos, para esta charla? ¿Qué es lo que podemos hacer realmente? Enfrentándonos tipo David a Goliat, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo siempre digo que muchos de los activistas climáticos europeos se despertaron ahora con el cambio climático sobre los problemas del capitalismo y dicen, esta es la amenaza más grande de la humanidad. Y yo siempre digo, la humanidad estaba amenazada antes del cambio climático, hace miles de años. Los pueblos indígenas tienen que soportar matanzas, genocidios, para que le roben sus tierras. La fin del mundo está ya llegó para muchas comunidades, antes del cambio climático, gracias a nuestras multinacionales que están destruyendo el mundo para mantener nuestro modo de vida. Y sin embargo, si hay algo que aprendí con los pueblos indígenas es la resistencia. La diversidad humana es la cosa más extraordinaria, el regalo más extraordinario que tenemos. Es gracias a la diversidad humana que hay biodiversidad también. Y esta diversidad humana es extremadamente resistente. Hace, como lo explicabas, 500 años que en América tratan de destruir a los pueblos indígenas. Y sin embargo, ahora estamos hablando con uno acá todavía presente. Yo no creo que va a ser tan fácil para las multinacionales o los gobiernos o las ONG de protección ganar este partido.
va a haber siempre resistencia. Donde hay poder, hay siempre resistencia. Y el hecho de que hoy estamos hablando de esto, hace 5 años, cuando yo empecé a trabajar en esta campaña, no se podía criticar a la protección de la naturaleza. Todo lo que era en el nombre del cambio climático, en el nombre de la protección de la naturaleza, era bueno de por sí. Y sin embargo, nosotros tuvimos un contracongreso en Marsella contra el Congreso de la Naturaleza, organizado por, por el gobierno francés y por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y en ese contracongreso había muchísimos activistas, europeos, no europeos, indígenas, no indígenas, académicos, profesionales, y estaban todos apoyando la misma idea que estamos diciendo. El cambio no va a venir de las mismas personas que destruyeron el ambiente. No nos tenemos que esperar que el gobierno francés mañana se despierte y diga, ay no, la verdad es que hicimos todo mal. No va a pasar. El cambio va a venir de las personas como nosotros, de la gente que unidas estamos formando este movimiento. Y yo creo, y sobre todo, de los pueblos indígenas, a los que los están matando y les están robando su territorio. Si hay una esperanza, yo la veo en la diversidad humana que representan las comunidades indígenas. Excelente. Bueno, se nos acabó el tiempo, infelizmente, pero creo que pudimos dar un pantallazo. Yo les agradezco muchísimo por la oportunidad y vamos a seguir en este programa también hablando de esto. Lo venimos haciendo cada semana. Y bueno, en un momento Fiore estaba hablando de estas quemas, digamos, ancestrales que se hacían, que nada tiene que ver con las quemazones que estamos viviendo acá en Paraguay, que son hechas adrede, digamos, para tirar bosques y meter digamos, pastura o plantaciones de soja, ¿no? Esa es nuestra realidad en Paraguay, así como la minería en Colombia, en otros lugares. Aquí para nosotros el tema del ataque enorme, lo que significa el agronegocio y la ganadería, ¿no? Como pasa también en el Brasil. Bueno, quería nomás dejar eso aquí en discusión. Les agradezco mucho a Fiore Longo y también a Juan Pablo Gutiérrez por su tiempo. Si quieren despedirse, con mucho gusto. Juan Pablo, te dejo la palabra. No, pues muchas gracias por este espacio y como dijo Fiore, este movimiento de resistencia pues cada vez está agrandando, se está fortaleciendo, y en estos momentos tan urgentes, tan injustos y tan violentos, pues lo importante es desobedecer. Lo raro sería seguir obedeciendo a este tipo de... Lo grave sería seguir obedeciendo en estos momentos, y hay muchas personas. Yo estoy sorprendido que aquí en Europa hay muchísimos jóvenes que ya hacen parte de esa desobediencia civil justa y legítima, porque en épocas de injusticia pues el problema es obedecerse, y ya nos estamos dando cuenta con ejemplos claros y concretos de los pueblos indígenas. Entonces la resistencia está, y yo estoy seguro que vamos a salir victoriosos. Muchas gracias por este espacio y seguimos tejiendo esta mochila de diferentes puntadas. Un abrazo. Abrazo, Juan Pablo. Gracias, Fiore. Gracias, Leo. Yo no sé si puedo decir solo una cosa de lo que estabas diciendo de Paraguay, porque nosotros trabajamos apoyando a los ayoreos desde hace mucho tiempo, y solo para que la audiencia no se olvide que hay ayoreos que no están contactados en los bosques del Chaco, y que les están destruyendo sus tierras y sus territorios, y que cada vez queda menos espacio. Las poblaciones no contactadas, los pueblos no contactados, generalmente, como son cazadores-recolectores, necesitan un espacio grande para poder vivir, y este espacio está volviéndose cada vez más chiquito. Y bueno, es una tragedia como digo, para toda la humanidad, porque los pueblos indígenas representan una parte esencial de la diversidad, y solamente para recordarnos que existen ayoreos contactados también, pero están los no contactados que continúan a existir y a resistir, y que bueno, nosotros desde Survival los apoyamos hace muchísimos años. Así es, muchísimas gracias entonces a ustedes. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos.